Prelatura de Moyobamba. 75 años de fe arraigada en la historia. ...7 de marzo de 2023... gran fiesta en Moyobamba. Nuestro obispo, Monseñor Rafael Escudero López Brea, inaugura en la catedral el año jubilar que conmemora los 75 años de prelatura. Desde hoy hasta el día 25 de noviembre, Dios mediante, estamos celebrando el jubileo por los 75 años de la creación de nuestra prelatura de Moyobamba. Peina las canas que no tenía cuando pisó estas tierras por vez primera hace casi 20 años. La evangelización es ardua y dura, pero ¿cuándo no lo fue? Una gran esperanza embarga el corazón de los que aquí nos reunimos. Hay esperanza porque hay una enorme gratitud al Señor de las Misericordias, a María Santísima, a San José y a nuestro santo patrón Santiago por los frutos que palpamos. Jamás había tenido nuestra prelatura tantos ministros y servidores de la evangelización. Jamás habíamos contado con medio centenar de sacerdotes. De ellos, 2 decenas son ya diocesanos incardinados en Moyobamba. Junto a ellos, más de 15 misioneros procedentes de Toledo, de Córdoba, de Polonia o de Chiclayo. También castrenses y una docena de religiosos, pasionistas, vicentinos, oblatos de San José, miembros de la familia de discípulos o carmelitas de María Inmaculada. Jamás nos habíamos visto bendecidos con tantas religiosas, más de 70, compasionistas, franciscanas de la Inmaculada, mercedarias de la Caridad, dominicas de la Presentación, misioneras de Nuestra Señora del Pilar, misioneras vicentinas, hijas de la Caridad o tantas hijas del Sagrado Corazón, hijas de Santa María, salesianas, obreras o siervas de los pobres y misioneras de Jesús. Lugar especial ocupan nuestras contemplativas oblatas de Cristo sacerdote. Jamás nuestra prelatura había contado con 25 parroquias, ni habíamos contado con un seminario tan esperanzador como el que disfrutamos. Nuestra prelatura es eminentemente rural y ha crecido enormemente con numerosísimos emprendedores pobladores procedentes de la sierra que han creado una cantidad ingente de comunidades rurales. Los sacerdotes cuentan con la inapreciable ayuda de más de 2.000 animadores, muchos de ellos formados en la mejor escuela del apostolado de la oración por padres jesuitas desde la sierra. Como modelo de todos ellos, presentamos a Don Triunfo de la Cruz, muerto en 2008. Jamás habíamos contado con tantos catequistas, ni con tantos profesores de religión. Son incontables, no caben en ninguna estadística, las oraciones y obras buenas de tantos cristianos buenos, niños y jóvenes, casados y solteros, maduros y ancianos, sanos y enfermos, por no contar con nuestros intercesores del purgatorio y del cielo. Aún queda todo por hacer. No podemos descansar. El secularismo galopa y esteriliza los corazones. Las sectas seducen a muchos católicos faltos de formación a los que aún no llegamos. Seguimos pidiendo sacerdotes, muchos y santos sacerdotes. Seguimos pidiendo al dueño de la mies, pastores según su corazón como nos ha prometido, más religiosos, más catequistas, más familias cristianas. No hemos llegado hasta aquí de la noche a la mañana. Somos deudores de los que nos precedieron. Somos enanos subidos en hombros de gigantes. Recogemos lo que otros sembraron y sembramos para que otros recojan. Por eso, podemos afirmar que nuestra santa fe católica está arraigada en la historia y esa historia es la que, en acción de gracias, brevemente queremos recordar.
El 7 de marzo de 1948, el Papa Pío XII firmaba la bula Romanus Pontifex, por la que creaba la prelatura de Moyobamba, segregando el departamento de San Martín de la diócesis de Chachapoyas. La nueva demarcación, que por falta de clero autóctono y de autonomía económica, no podía ser considerada aún diócesis, era encomendada a la figura de un benemérito padre pasionista, el venerable Martín Fulgencio Elorza Legaristi. Su humildad proverbial le llevó a resistirse a la mitra, pero el Papa sabía a quién elegía. Al morir nuestro primer obispo, el nuncio afirmaba que había muerto el obispo más santo del Perú. Le pedimos los milagros que puedan acreditar su próxima beatificación e inserción en el canon de los santos. La congregación de religiosos pasionistas, que había llegado 35 años antes que él, fue la encargada de seguir sembrando la semilla del Evangelio en esta preciosa y extensa tierra selvática del nororiente peruano. Pero echemos la vista aún más atrás. Retrocedamos en la historia otros 4 siglos. El 12 de octubre de 1492, el Evangelio llegaba a tierras americanas. Cristo venía a redimir estas tierras con su buena nueva, como había redimido a la Madre España 15 siglos atrás. El apóstol Santiago había sido reconfortado por la Madre de Jesús sobre un pilar. Los rudos habitantes de Hispania, refractarios al Evangelio, parecían seguir ahogándose en sus vicios y pecados. La Virgen del Pilar, aún en carne mortal, a orillas del río Ebro, en la española ciudad de Zaragoza, prometió al buen apóstol Jacobeo su auxilio y protección. Desde entonces, España, bajo la protección Nuestra Señora y del apóstol Santiago, luchó por mantener viva la fe en Cristo, de modo especial en los 8 siglos en que sufrió el yugo del Islam. Los españoles, que luchaban bajo el grito de Santiago y Cierra España, le vieron luchar con ellos cabalgando su caballo blanco. El mismo año en que recuperaban para Cristo Granada, último rincón de la península ibérica, tocaban tierras americanas llevados por el empuje evangelizador. Ellos, que habían peregrinado tantas veces a la tumba de Santiago, purgaban sus pecados trayendo el Evangelio y tantos bienes materiales y culturales a estas tierras. Muy pronto, en 1540, el capitán español Juan Pérez de Guevara, buscando incursionarse en nuestra frondosa selva, funda Santiago de los Valles de Moyobamba. Pocas décadas después, terminando el siglo XVI, el santo apóstol Toribio de Mogrovejo, desde Lima, a caballo y a pie, confirma y refuerza con su santidad el trabajo de aquellos primeros misioneros con sus visitas a Moyobamba. En 1630, los hijos de San Francisco entraban en Moyobamba desde el sur, desde su convento de Ocopa, y desde Quito, en 1638, los de la Compañía de San Ignacio penetran en Maynas fundando Jeveros, hoy distrito de Loreto. Unos y otros, con mayor o menor fortuna, intentan evangelizar a los distintos pueblos que aquí se encontraban huyendo de los incas, los chachapoyas, los uquihuas, los lamas, motilones, mayorunas o muyupampas. Estos últimos darán nombre a nuestra prelatura, por habérselo dado a su capital. En 1767, la peste de la Ilustración, preludio de nuestra secularización actual, nacida en Inglaterra, llega por Francia a España. El rey Carlos III expulsa a los jesuitas de estos y aquellos reinos de España, provocando una terrible desolación e irreparable retraso en la evangelización de nuestras tierras americanas. En 1802 se crea el Obispado de Maynas. Aunque la sede episcopal había de ser ubicada en Jeveros, muy pronto fue trasladada la cátedra a Moyobamba por la bondad de su clima y ubicación.
Su primer obispo es el franciscano Fray Hipólito Sánchez Rangel, que regirá la diócesis hasta la independencia. La emancipación peruana de España conlleva la marcha de un buen número de misioneros a su tierra natal, lo que provoca el cierre de seminarios, conventos y colegios, y una gran orfandad espiritual. Moyobamba estará 15 años sin obispo, hasta que en 1834 sea nombrado el piurano Monseñor José María Arriaga, que traslada la sede de Moyobamba a Chachapoyas. La razón es que había sido extinguido el obispado de Maynas. 11 años después, le sucederá el chachapoyano Pedro Ruiz Sumaeta, que pasará el báculo. 9 años después, al limeño Francisco Solano del Risco. 35 años después, le sustituirá el ayacuchano José Santiago Irala, bajo cuyo ministerio fue creado el departamento de San Martín en 1906. En 1908, llegará a Chachapoyas el siervo de Dios vicentino Monseñor Emilio Lizón, arequipeño, que en sus casi 10 años de gobierno, antes de partir a ocupar la sede limeña, logrará con mucho esfuerzo la llegada de 12 pasionistas para atender esta parte de su extensa diócesis. 4 años después, habrá de pelear por retener a los frailes que habían recibido de su casa generalicia romana la orden de retirada ante las dificultades de la misión. Llegamos ya a la fecha que celebramos hoy, 75 años después, el 7 de marzo de 1948, durante el gobierno del limeño venerable salesiano Monseñor Octavio Ortiz Arrieta, el Papa Pío XII erige la prelatura de Moyobamba, que pone bajo el gobierno pastoral del venerable pasionista Monseñor Martín Fulgencio Elorza Legaristi. Los beneméritos miembros de la Congregación de la Pasión, fundada por San Pablo de la Cruz, había llegado, como decíamos, 35 años antes. Pasionistas serán los 3 primeros obispos de Moyobamba, Monseñor Elorza, Monseñor Orbe y Monseñor Istueta. Monseñor Elorza es para nosotros un modelo acabado de incansable ardor misionero. Sufrió enormemente en su recio espíritu vasco por tener que desempeñar su ministerio en medio de una gran precariedad material y espiritual. En sus fatigosas visitas pastorales, en canoa, en mulo y a pie, trabajó por la educación y por la catequesis. Veló por el surgimiento de clero nativo sin cansancio, pese a que solamente ordenó a un casi septuagenario profesor español, el padre Irasusta, primer diocesano de la nueva prelatura, muerto a los 6 meses de su ordenación en 1952. La esperanza nunca le abandonó, por eso llegó a escribir: «Yo no lo he de ver, reservo el triunfo a mis sucesores. Me ha tocado servir de cimiento y es justo que todo quede enterrado. Ojalá surjan los sobrecimientos y el edificio de un clero indígena según el corazón de Dios, como brotado del cenáculo iluminado y animado de Espíritu Santo». Logró que a los padres pasionistas, que llegaron a ser 18 en sus mejores momentos, les ayudaran las madres compasionistas, las franciscanas de la Inmaculada y las mercedarias de la Caridad. Supo ver los peligros que entrañaban el afán desorbitado de novedades que se suscitó con ocasión del Concilio Vaticano II. Sin duda alguna, estaba insertado en lo que luego llamará Benedicto XVI la hermenéutica de la continuidad, y no en de la ruptura, que parecía imponerse en todas partes, con las consiguientes secularizaciones y caída en el espíritu mundano que aún sufrimos en la Iglesia. A la muerte de Monseñor Elorza, en 1967, fue designado obispo prelado el pasionista Venancio Orbe Uriarte, que rigió la prelatura por 3 largas décadas, coincidentes con la terrible crisis posconciliar, con los espantosos años del terrorismo y las sucesivas crisis económicas y sociales que asolaron al Perú. El marxismo se infiltró por aquellos años en todas las capas de la sociedad, y la Iglesia no fue ajena a esta tentación.
felizmente desenmascarada por San Juan Pablo II. Además de congregaciones ya mencionadas, Monseñor Venancio logró traer a la prelatura a los hijos de San Antonio María Claret, que sirvieron por 3 décadas en el sur de la prelatura, a los hermanos cristianos y a las carmelitas misioneras, que han partido a otros lugares de misión y que, sin duda, dejaron su semilla y su huella. Con la especial ayuda de su hermano de sangre, el padre Pedro Orbe organizó y priorizó la actividad catequética de los animadores y levantó una estupenda y estratégica red de capillas y centros parroquiales por toda la prelatura. Le sucedió Monseñor Santos, que había servido en la prelatura en sus primeros años sacerdotales y había sido administrador apostólico en el interregno de Monseñor Elorza y Monseñor Orbe. Gobernó la prelatura con su característica sencillez, humildad y entrega durante 7 años. Su inmenso amor por la prelatura le llevó a buscar quién pudiera continuar la enorme y abnegada labor de los padres pasionistas, llamando a las puertas del arzobispo de Toledo. Encontramos en su agenda la siguiente anotación: me siento feliz, en paz, lleno de gozo y alegría por dejar la prelatura bajo la responsabilidad de la Arquidiócesis de Toledo. Gracias, Señor. Gracias, María, por la valiosa intercesión. Gracias, gracias, como quien respira tranquilo y descansa merecidamente, porque hay quien siga cuidando de su rebaño. Descanse en paz, pastor bueno y fiel. En gratitud a los 3 obispos pasionistas, desde Lima, ciudad en la que murieron, Monseñor Rafael solicitó de la Congregación de la Pasión el traslado de sus restos, para sepultarlos en la nueva catedral. Reposan bajo la mirada bondadosa y tierna de su fundador San Pablo de la Cruz, que nos recuerda cuánto nos ama el Padre que nos da pastores según el corazón de su Hijo. Imposible hacer suficiente justicia a la labor de los padres pasionistas, no solo en Moyobamba, sino también en el hermano vicariato de Yurimaguas. Como botón de muestra, y en representación de todos ellos, nos hemos de conformar con reseñar la inmolación de las vidas del padre palentino Eleuterio Fernández, ahogado en 1914 en el río Sapo, del joven navarro padre Aquilino Iribertegui, sepultado por las aguas del Huallaga en 1933, después de haber celebrado la fiesta de la Inmaculada, o del veterano vizcaíno padre Gavino Bazaras, también arrebatado por el río 2 años después. En 1963 murió en el Marañón el padre Cayetano Ardanza. Los 4, en estas aguas amazónicas, pasaron el Jordán para conquistar la tierra que ha sido prometida a los heraldos del Señor. El Dios que todo lo ve sabrá pagar a cada uno de los hijos de San Pablo de la Cruz sus cansancios y desvelos, sus lágrimas y sus sonrisas, su apasionado amor por Jesús crucificado y resucitado para nuestra salvación. Gracias, Señor, por ellos, por los que te sirvieron y por los que aún nos sirven. Monseñor Lizón había dicho de aquellos primeros pasionistas: para ellos no ha habido caminos difíciles, a pesar de que algunos han sido de 6 y 7 días a pie, con el barro a la rodilla, ni delicadeza de alimentos, habiéndose contentado con lo que podían darles estas regiones tan retrasadas, ni esmero en la cama o en el mueblaje, habiendo sido con frecuencia la cama una mala estera y los muebles los troncos de los árboles. No creo que en las misiones del África o del Asia sufran los misioneros más privaciones que las que aquí han sufrido los pasionistas. Por falta de vocaciones suficientes, Monseñor Santos llamó a la puerta del generoso y entusiasta arzobispo de Toledo, don Antonio Cañizares Llovera. No era fácil pisar sobre las huellas de los pasionistas, pero dejaron a los diocesanos y a los misioneros que llegaron después un camino trazado, que lo hacía algo más sencillo. En 2004, partían los primeros 7 diocesanos de Toledo, a los que han ido sucediendo hasta 35 sacerdotes.
El que capitaneaba aquel primer envío fue consagrado obispo coadjutor en 2006 y nombrado obispo prelado en 2007. Los toledanos habían sido formados en el seminario de don Marcelo, un extraordinario cardenal que en lo peor de la crisis posconciliar supo levantar una institución fiel a lo mejor de nuestra santa tradición y a lo que realmente pedía el Concilio Vaticano II. En 20 años, pudo reponer en Toledo el número de sacerdotes que la persecución religiosa en España había arrebatado décadas antes con cruel martirio. Agradecido homenaje rendimos al cardenal Cañizares y a sus dos sucesores, don Braulio Rodríguez y don Francisco Cerro, que nunca dejaron de enviar sacerdotes, profesores y ayuda económica a esta empresa que les encomendaba la Iglesia. Monseñor Rafael Escudero López Brea, recogiendo la herencia recibida y mirando el camino señalado, comenzó por lo que ha de ser el corazón de cada diócesis, el seminario. En el 2009, gracias al buen hacer de muchos sacerdotes, pero especialmente de los padres José Fernando Cerro y los primos José y Juan Antonio Anaya, pudo consagrar la capilla del seminario de San José e invitar a la inauguración al cardenal Cañizares. El edificio se convirtió en un Nazaret ideal para forjar el corazón sacerdotal de jóvenes generosos que lo dejaron todo por amor a Cristo y a las almas. Actualmente, sirven en la prelatura 13 sacerdotes formados en el nuevo seminario. Cada uno de ellos es un sí de Cristo a nuestra prelatura y un sí noble, joven y valiente del hombre a Dios. Conocedor de la importancia de hacer que los niños se hagan amigos de Jesús antes que del pecado, inauguró en 2012 el edificio del Seminario Menor, obra que capitanearon los padres Álvaro García, David Sánchez, Enrique del Álamo y Robert Carrasco. Monseñor Rafael es consciente de que nuestra lucha no es contra la sangre y la carne, sino contra seres espirituales malignos al servicio del príncipe de este mundo. Por ello, consagró la prelatura a la Santísima Virgen María en unión con todo el episcopado peruano en 2007. También la consagró al Sagrado Corazón de Jesús en 2012, a San José en 2020 y en este año jubilar a San Miguel Arcángel. La gran imagen que preside nuestra plaza de armas, sobre la torre que sobrevivió al sismo que tumbó la primera catedral, extiende sus brazos protectores y sus llagas redentoras, como respuesta a nuestra consagración para reinar en nuestras almas y en nuestras familias. Con tan augustos intercesores y protectores, Monseñor Rafael ha podido consagrar la magnífica catedral de Moyobamba que inició Monseñor Elorza, gracias a la entrega generosa de tantas almas capitaneadas por el magnánimo Padre José María Cabrero. También ha podido bendecir 8 nuevos templos parroquiales e innumerables capillas, además del santuario de Nuestra Señora de la Natividad Tabalosos, obra liderada por el Padre Miguel Flores. En una época como la nuestra, en que la lucha de Satanás se juega en el campo de la familia y se ceba especialmente con la infancia y la juventud, a la labor parroquial en pro de la catequesis, de los niños y de los jóvenes, se suma el trabajo incansable de las 3 oficinas de educación católica, desde sus sedes de Moyobamba, Tarapoto y Juanjuy. Profesores enamorados de Cristo y de la Iglesia velan por la formación del profesorado y del alumnado de nuestra región. Las instituciones educativas católicas también velan por la formación integral de nuestros jóvenes, guiadas por antiguas congregaciones ya mencionadas y por las últimas 6 a las que Monseñor Rafael ha llamado y que han sido anteriormente mencionadas. También es un hito en nuestra historia la fundación de la Universidad Sede Sapiense. Instrumento privilegiado de evangelización está siendo el estímulo a la catequesis con la implantación del catecumenado según el ritual de la iniciación cristiana,
que le ha llevado a administrar los primeros sacramentos a varias decenas de miles de niños, jóvenes y adultos a lo largo y ancho de nuestra extensa región. Especial alegría experimentamos en el año 2009 al recibir el primer monasterio de vida contemplativa en nuestra prelatura, pues llegaban las oblatas de Cristo Sacerdote, fundadas por el venerable don José María García La Higuera, que bajo el lema Pro Eis et Pro Ecclesia se unen a la oración sacerdotal de Cristo y hacen de ella su vida. En un mundo globalizado como el nuestro, no podía faltar el impulso inmenso que el emprendedor padre Antonio Dufayne dio con la fundación del canal de radio y televisión San Gabriel con su plataforma de redes, desde la que se evangeliza el llamado Sexto Continente. No puede faltar a la Iglesia la atención a los más pobres, preferidos del Señor, desde la Cáritas diocesana, las Cáritas parroquiales y los comedores y centros de atención médica diseminados e impulsados desde las parroquias. Encontramos a Cristo que nos espera en los más relegados de la sociedad. Sacerdotes buenos como el padre Adrián Ochoa o Ignacio Doñoro han levantado obras asistenciales como la Casa de Reposo para Ancianos de Rioja, la Casa de Salud Mental de Calzada o la Casa Hogar Nazaret en Bellavista. La Red Provida San Martín, fundada por jóvenes apasionados por el Evangelio, salva vidas de los no nacidos y concientiza contra la peor lacra de nuestra sociedad, el cobarde, sangriento y lucrativo negocio del aborto. Nada harían los pastores sin un laicado tan generoso como el que les ayuda y sustenta. Más de 2,000 animadores mantienen la santa fe en las comunidades y celebran la liturgia cuando el sacerdote no puede llegar. Más de 350 profesores de religión velan por la fe en nuestros colegios de primaria y secundaria. Especial gratitud sentimos por nuestros adoradores, que sostienen el culto eucarístico y litúrgico, principal tarea de la Iglesia: dejar que Cristo siga obrando los milagros que obró en Palestina hace 2000 años. A los grupos de oración, enfermos orantes y ministros extraordinarios de la comunión se les unen los de formación, de apostolado y de caridad. Ellos sostienen la acción y la contemplación de la Iglesia. Juan 23, Renovación Carismática, Camino Neocatecumenal, Infancia y Juventud Misionera, Parejas para Cristo, Seguidores de Jesús Maestro, Asociaciones Marianas y Hermandades del Señor de los Milagros. Son solo algunos de los numerosos grupos donde nuestros laicos alimentan su fe y la propagan por doquier. No queremos olvidar a nuestros enfermos, atendidos por nuestros ministros de la comunión. En nombre de todos ellos, un sacerdote enfermo, el padre Abel, también colabora desde el puesto privilegiado del dolor vivido en fe, en la labor evangelizadora de la Iglesia. Tampoco olvidamos a tantos cristianos que interceden desde el purgatorio o desde el cielo. Entre ellos nuestros sacerdotes, Padre Buenaventura, Padre Leónidas, Padre Alfonso, Padre Alonso, Padre Jesús. Nuestro escudo prelatural resume lo que es nuestra iglesia local, la prelatura de Moyobamba, bajo la protección, alabanza e imitación de María Santísima, la llena de gracia, o la gracia plena. Los que peregrinamos en este mundo, simbolizados por la concha bautismal con la que los peregrinos de Santiago bebían en los ríos del camino, caminamos con la espada que es cruz, con la cruz que es espada, para orar y pelear, para pelear y orar, hasta dar la vida, por los verdes paisajes de nuestra amada selva y los ríos que nos recuerdan nuestro nacimiento, nuestra vida y nuestra muerte, que nos lleva a la meta prometida, el cielo que creemos, esperamos y que amamos. Gracias, Señor, por tus misericordias. Reine Jesús en nuestras almas. Venga su reino, por María Santísima y San José, dando gloria siempre a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo.